Independientemente del tema político que pueda surgir, de aspiraciones que tiene Ricardo Salinas, le debe 51,000 millones de pesos al SAT. Y sí, de esos no se tiene que salvar, ni siquiera el más poderoso del país, y tiene que pagarlo. Bueno, ya escuchamos, por otro lado, se puede utilizar pues en programas sociales, en algunas deudas que tiene México, pero a ver, independientemente del tema político, a mí me llama mucho eso la atención, pues si lo debes, págalo, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Bueno, vamos, y hablando justamente de impuestos, esta semana la nota fue lo que el SAT finalmente dispone para el caso Ricardo Salinas Pliego. ¿Y qué es? Pues en resumen, que pague la cantidad que ya usted ha escuchado, 51,000 millones de pesos, aunque una vez que manifieste su intención de saldar este adeudo fiscal ante el SAT, podría ser sujeto a ajustes, ni más ni menos que por alrededor del 39 a 40%, así lo confirmó Antonio Martínez Dagnino, que es el director del Servicio de Administración Tributaria. Hablemos de este importante tema, le agradezco mucho a Hamlet Almaguer, constitucionalista, nos dé la oportunidad de platicar sobre este tema. Hamlet, muy buena tarde. ¿Qué tal, Michelle? Muy buenas tardes. Primero, pues grandes noticias con este acuerdo con la FIFA, sí. Pues es un gran proyecto para el país, es importante la derrama económica que se tiene por el turismo y también colocar a México como que es una potencia en esta materia a nivel mundial. El turismo para nuestro país pues es la segunda fuente de divisas después del petróleo, entonces es muy importante también mantener esa imagen, Michelle. Y sobre este segundo punto, bueno, pues ya como sabes y conoce la audiencia, terminó toda la cadena impugnativa, es una cadena que llevó más de una década, y que pasó por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por los tribunales colegiados de circuito y finalmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se acaban las opciones para quien adeuda impuestos ya cuando se encuentra en una etapa tan avanzada, porque la propia ley de amparo establece que, por ejemplo, no pueden ser sujetos de un nuevo juicio, de una nueva revisión, todos los actos que deriven del cumplimiento de una sentencia previa, en este caso del amparo en revisión que se intentó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces digamos que a partir de esta notificación del SAT, que debe de reunir formalidades esenciales, se tiene que hacer en el domicilio fiscal del contribuyente y se le tiene que otorgar un plazo razonable que es de por lo menos 5 días hábiles, pero más allá de eso no hay muchos mecanismos de defensa, y a mí me parece que en este caso concreto el gobierno de la República pues le está otorgando condiciones muy favorables conforme a la ley, pero muy favorables que el empresario podría aprovechar para ajustar ese adeudo a la baja, Michelle. Así es, Hamlet, 39% ni más ni menos, y como bien lo mencionas tú, ya se agotaron todas las instancias para poder saber si pagaba o no pagaba. Pero a ver, vamos a este punto que también usted le entiende perfectamente bien, Hamlet Almaguer. Independientemente del tema político que pueda surgir, de aspiraciones que tiene Ricardo Salinas, le debe 51,000 millones de pesos al SAT. Y de esos no se tiene que salvar, ni siquiera el más poderoso del país, y tiene que pagarlo. Bueno, ya escuchamos, por otro lado, se puede utilizar pues en programas sociales, en algunas deudas que tiene México, pero a ver, independientemente del tema político, a mí me llama mucho eso la atención, pues si lo debes, págalo, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué aquí tiene que haber una víctima y un verdugo de algo que tú debes? Bueno, pues muchos despachos utilizan estrategias fiscales, intentan diferir este pago de impuestos para con ese dinero que no se entregó en el momento adecuado a las arcas públicas, pues utilizarlo en el propio crecimiento del negocio o en inversiones en el extranjero. Son cosas normales que hacen los despachos. Ya en esta etapa, pues como decía, le quedan pocas opciones. ¿Qué puede hacer el gobierno de la República después de solicitar este pago? En el caso de una negativa, pues está la opción del embargo, por ejemplo, y hay otra que me parece que se ajusta más a un escenario como el que estamos viviendo, y está en el artículo 164 del Código Fiscal de la Federación y los subsecuentes, hasta el 166. Y es el caso de la intervención. Entonces, el Servicio de Administración Tributaria puede nombrar un interventor administrador de la compañía. Este interventor administrador puede tomar una medida que se conoce como encaje, que significa que puede, de todas las ventas diarias del conglomerado, retirar el 10%. ¿Por qué se realiza esta medida? Lo que busca la legislación es que el negocio siga en marcha. ¿Por qué? Porque tienes empleados, tienes proveedores, tienes otros acreedores, tienes familias que dependen del negocio, tienes una cadena de suministro también, hay consumidores que están pues necesitados de que los servicios se mantengan vigentes en sectores muy, muy relevantes, como banca o también en prestaciones de servicios de telecomunicaciones y otras cosas. Entonces, en nombre del administrador interventor, puede retirar el 10% de las ventas diarias, pero lo que busca es que el negocio continúe vigente. Este interventor ya no le tiene que rendir cuentas a un consejo de administración, ni tampoco a una mesa directiva de la empresa. Tiene que rendir informes nada más, pero la verdad es que tiene unas facultades muy, muy amplias conforme a la ley, y digamos, de poquito en poquito podría ir retirando este 10%, en cuanto se reúna todo el monto de lo que se adeuda, termina su cargo. Si no es suficiente esta medida del 10%, puede tomar otras,
como vender ciertos activos. Los que se preservan hasta el final son los fijos. La propia legislación busca que esos activos fijos no sean la primera opción en venderse, Michelle, pero hay muchas rutas para recuperar el dinero. Pero vaya que son muy claras además y están establecidas por la ley. Almaguer, y preguntarte, yo creo que sin duda la gran reflexión también que queda esto, ya veremos llegando enero qué decisión toma la empresa, son las condonaciones, ¿no? Eso que se hacía constantemente en los gobiernos, condonar, y mira esta bola de nieve que se hizo y que se tiene que resolver de esta manera. Bueno, sí, en los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto se otorgaron condonaciones por decenas de miles de millones de pesos. Algunas de ellas firmadas por personajes que después de algunos años de firmadas esas condonaciones llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ministros, ¿no? Que provenían de altos cargos en el servicio de administración tributaria y en Hacienda. Sí. Ya con el presidente López Obrador, bueno, pues se refuerza esta medida para que no se puedan otorgar estas exenciones, digamos, a ciertas empresas, a ciertos conglomerados, y se tuvo una recaudación muy eficiente en su sexenio. Y ahora con la presidenta Sheinbaum, pues la verdad es que no es la excepción. Pero veo que hay pues la mano tendida por parte del gobierno, ya no hay recursos, digamos, jurídicos a los que pueda acudir, y me parece que las opciones que le quedan son muy pocas, o sea, paga o paga. Pues ahí está, vamos a ver en qué termina esta situación. Como ya lo mencionaba usted, Hamlet, y lo comentábamos también, tienen el mes de enero, hay varias opciones muy contundentes en las que pueden acudir, y en todo caso, pues yo creo que lo más fuerte que podría hacer el SAT es justamente designar a esta representación para que vaya haciendo este cobro de forma directa a la empresa sin afectar, como ya lo mencionabas, Hamlet, los empleos, sobre todo, que eso es lo más importante, y el cierre de los servicios, lo que muchos mexicanos pues tienen acceso en estos momentos. Pues de que hay opciones, ya solamente falta la voluntad de pagar estos 51,000 millones de pesos que no le caerían nada mal a las arcas del Estado para pues programas sociales o para la construcción de obras. Hamlet Almaguer, yo le agradezco mucho esta charla y estamos en contacto, si nos permite, para seguir actualizando este tema. Claro que sí, Michelle, buenas tardes y un saludo a la audiencia. Gracias, muy buena tarde. Gracias, Hamlet Almaguer, también representante de Morena ante las cámaras y también aspirante además a la Fiscalía General de la República, fuerte aspirante a titular de la Fiscalía General de la República. Regresando rápidamente al tema de Grupo Salinas, le cuento, todo esto inició porque la autoridad fiscal determinó que el corporativo de Ricardo Salinas Pliego tenía saldos por pagar correspondientes a los ejercicios fiscales de 6 años, del 2008 al 2013. Los reportes de pérdidas emitidos por sus empresas resultaron improcedentes y viene entonces esta cadena que ya mencionaba Hamlet Almaguer, que concluyó en la decisión definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de lo cual el SAT pues tiene la obligación que ya sabe. Se le acaba el tiempo a Ricardo Salinas Pliego, tic-tac. Esta mañanera se informó que en enero, pues estamos a 19, faltan 12 días para enero, ¿no? Faltan 12 días para que ya comience el 2026 y a partir de ahí se viene el Vía Crucis para el señor Salinas Pliego, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en ese sentido con el señor Salinas Pliego? Bueno, se informó que tendrá hasta enero para pagar su deuda al fisco que llega a los 51,000 millones de pesos. Esto en conformidad con la resolución de la Suprema Corte de Justicia que echó para atrás la serie de recursos que el evasor presentó. En su conferencia, la presidenta destacó que esto no es un tema político, sino meramente legal y administrativo. El evasor incluso respondió en un mensaje en X, planteando que sí quiere pagar y dejar todo este pleito atrás, algo que ha dicho antes, pero que luego no cumple, así que falta ver para creer. Vamos a ver y escuchar lo que dijo la presidenta sobre la deuda fiscal de Ricardo Salinas Pliego. Bueno, es importante que se conozca porque ha sido tema en la mañanera, lo que dice la ley, porque a eso nos sujetamos nosotros. Lo resolvió la Corte. Como bien dice el SAT, se notifica en enero. Estas empresas tienen derecho, por como fueron las resoluciones de los tribunales previos, a solicitar descuentos, vamos a decirlo así, de acuerdo y de conformidad con el Código Fiscal. Entonces, se notifica en enero y esperemos que se pague. Así de sencillo. Si no pagan, pues entonces ya viene otro proceso que ya sería tema posterior. Y realmente este tema nosotros es importante que se sepa que es un tema legal, jurídico, administrativo. Entonces, la siguiente información yo le voy a pedir a la Secretaría de Hacienda y al SAT que sigan informando sobre este tema ya en enero. Ya lo político es otra cosa. Ahora, como es de conocimiento, pues es importante que todos sepan qué es lo que viene hacia adelante. Entonces, por eso quisimos presentarlo aquí en la mañanera. Ha estado trabajando en todo ello, supervisando la Procuraduría Fiscal, porque es su responsabilidad, y de igual manera la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Es lo que informa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ahora, varias cosas. Por ejemplo, aquí Norma Judith,
Aquí nos preguntan, eran 70,000 millones y ya le bajaron a 50,000 millones. ¿Por qué? Aquí hay una confusión. A ver, lo que resolvió la Suprema Corte no son los 74,000 millones de pesos. Esto es muy importante. Los créditos fiscales de Ricardo Salinas Pliego, la totalidad de sus impuestos no se pagan de un solo monto porque no es la misma empresa, sino varias empresas y varios créditos fiscales que se le otorgaron que no ha pagado. Entonces, estos 51,000 millones de pesos que el SAT ya autorizó es porque ya fueron litigados y juzgados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace unos meses. ¿Dónde está el resto de ese dinero que vendrían siendo los otros 20,000 millones de pesos? Es muy sencillo. Esos impuestos sí se siguen litigando, pero aún no llegan a la Suprema Corte. Podría acabarse el litigio si Salinas Pliego simplemente pagara los impuestos, cosa que no va a hacer. Entonces, seguramente esos impuestos se encuentran en un nivel de juzgado o de magistrado. Si el caso se resoluciona a favor del SAT para que Salinas Pliego pague sus impuestos, entonces llegará a la Suprema Corte el resto de esos créditos. Y esos créditos ya en la Suprema Corte, si la Suprema vuelve a tener el mismo criterio que hace unos meses de que ya pague, entonces ya sí será el restante. No es que no vaya a pagar los 74,000, no. Es que los otros créditos fiscales aún se encuentran en litigio. Es muy importante mencionar eso. Entonces, ahora sí que es la primera parte. Ya la otra mitad, pues también le va a caer, yo no sé si tarde o temprano, pero a cómo se están moviendo las cosas en este país, yo apostaría a que sería bastante temprano.